Primera mesa es justicia como la mejor prevención, y posteriormente tendremos un taller para presentar denuncias en el nuevo sistema local anticorrupción, y finalizaremos el día con el lanzamiento del sistema de información de la ciudadanía y la presentación de recomendaciones para datos abiertos de la ciudad. Un par de anuncios parroquiales. En este foro no se permiten alimentos ni bebidas, así que contamos con ustedes para no introducirlos, y los invitamos a pasar a los stands de Pictonline y PetStar que están en el área del patio. También los invitamos a que visiten la exposición Recuento de la Reconstrucción, construida entre Ciudadanía 19S y estudiantes de la UAM Coajimalpa con la metodología de Humanity Action Lab. Esta exposición se encuentra bajando las escaleras en el espacio arterial. Y bueno, sin más preámbulos, nos acompaña Salvador Camarena, director general de investigación periodística en Mexicanos contra la Corrupción, para moderar la primera mesa, Justicia como la mejor prevención. Gracias, me estaban saboteando, no me estaban prestando el micrófono. Me gusta mucho la palabra moderador, porque en este caso sí lo voy a poder utilizar. En otras ocasiones no, en otras ocasiones lo que toca es que los panelistas hablen, que se peleen, que se confronten. Pero aquí son muchas y muy buenas panelistas, entonces tenemos poco tiempo, entonces sí los voy a tener que moderar. Por lo pronto, en cuanto al uso del tiempo, será la moderación específicamente. Entonces voy a tener 5 minutos marcados en mi cronómetro de mi Apple iPhone, y con eso tendremos ya claro cuando suene. No fui yo, no le estoy dando más a unos que a otros, es estrictamente lo que dice el cronómetro. Tenemos 3 rondas y como tal, pues entonces aprovecharemos el tiempo. Gracias por la invitación a este panel, gracias a todos por estar aquí, por los que nos siguen en las redes sociales. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hicimos una investigación de investigaciones, hicimos 28 investigaciones periodísticas dentro del proyecto Mi Edificio, porque cuando el terremoto del 19 de septiembre de 2017 nos pusimos a pensar qué podíamos hacer si somos reporteros de investigación, es decir, si no podemos cubrir el día a día, no nos toca eso. Entonces dijimos, hagamos un reportaje sobre aquellos edificios que podemos identificar, no todos, una selección, que ya tenían problemas antes del 19 de septiembre, y que en la tarde, en el día fatídico de esa ocasión, los problemas tuvieron consecuencias, pero no fue el sismo necesariamente el que provocó esas consecuencias, sino la desatención de las autoridades a algunas denuncias, la desatención de los propios inquilinos frente a modificaciones en el inmueble que se ven realizando irresponsablemente, o, por supuesto, la irresponsabilidad, negligencia o actitud criminal de algunos inmobiliarios que construyeron en contra de lo que dicen las reglas que ya están establecidas para nuestra ciudad para prevenir este tipo de catástrofes. Salieron 28 investigaciones, se pueden consultar en contralacorrupción.mx, perdón el comercial, pero lo que quería traer de ese tema es a cuento que habíamos escuchado una conferencia en que seguro coincidimos algunos de los aquí presentes, en la UNAM en aquella ocasión, en que los sismos no matan, la corrupción sí, es decir, el fenómeno sismológico puede tener consecuencias, pero se agravan o son absolutamente contundentes cuando no se atienden reglamentos, cuando no se autorizan los proyectos como debe ser, cuando hay omisiones frente a eso y cuando hay desidia incluso de los ciudadanos frente a lo que están viendo o viviendo. Hoy me gusta mucho que es otra faceta de eso mismo, es decir, y si tras la denuncia lo que hay es impunidad, pues entonces doblemente estaremos condenados a que no sean los sismos los que provocan los daños en donde la gente pierde su patrimonio, resultan heridos o pierden un ser querido, sino precisamente a este ciclo donde de nueva cuenta veremos una solidaridad fantástica, pero tragedias que quizás se pudieron haber evitado de muchas maneras. Le doy la bienvenida pues a las panelistas y el panelista de esta mañana. Están con nosotros, les pido que les aplaudamos hasta el final. Margarita Grisbach, directora de ODI. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Luis Pérez de Hacha, abogado. Luis. Natalia Alvarado, coordinadora de proyectos legales de Apple Seeds. Natalia. Ivette Montero, directora del Centro Mexicano Pro Bono. Ivette. Y Carla Aguilar, de la Fundación Barra Mexicana de Abogados.
Carla, bienvenidos. Un aplauso. Sin más preámbulo, empecemos con quien ya tiene el micrófono, Ivette. La primera pregunta para los 5 minutos. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que nos dejaron los casos iniciados con motivo del sismo del 19 de septiembre? Gracias, Salvador. Y primero, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Ciudadanía 19. Felicidades realmente por toda la labor que han hecho de conjuntar toda esta información. Es increíble lo que se ha hecho con esta plataforma que hicieron. Y bueno, Salvador, son muchísimos los aprendizajes. En materia legal, les podemos platicar que en conjunto con APOSI y la Fundación de la Barra generamos una guía jurídica, se dieron jornadas brigadas jurídicas también, donde fuimos a principales puntos, y también se dio asesoría por teléfono, después se fue canalizando a distintos despachos de nuestra red Pro Bono, entendiendo como asesoría jurídica gratuita, ¿no? El Pro Bono es la asesoría jurídica gratuita, y puedo un poco resumir que los aprendizajes más relevantes fueron la falta de prevención de los ciudadanos en tener la documentación adecuada de su documentación de identidad, de su documentación de los inmuebles, independientemente obviamente de todo el tema de corrupción, ¿no? Estamos sujetos a desastres como este, y lo principal, independientemente de por qué se cayó el edificio, era la ciudadanía no tenía su documentación adecuada, no había una buena regularización de los inmuebles. Muchas veces nos encontramos, porque si es que este inmueble era de mis familiares, entonces me lo dejaron, pero hay una sucesión intestamentaria que lleva 15 años, entonces no tengo los papeles. ¿Cómo puedo allegarme de la ayuda que está dando el gobierno si no tengo forma de demostrar que soy el propietario, que tengo legítimo interés legal en el inmueble para poder allegarme de estos apoyos? Entonces, de inicio, la falta de cultura jurídica en general de los mexicanos, en donde no tenemos debidamente ordenados nuestros papeles, o que los tengamos a lo mejor en algún lugar de fácil acceso, o que tengamos copias con algún otro familiar, o que simplemente no tenemos regularizados nuestros papeles de los inmuebles. Yo de entrada les puedo decir que ese fue el principal aprendizaje. A veces era muy difícil poder ayudar o atender jurídicamente una consulta legal cuando no teníamos los papeles para ver cómo le podíamos ayudar o a dónde recurrir si no había esa documentación. Entonces, de entrada, Salvador, pues ese fue el principal aprendizaje para nosotros, y de ahí se derivan muchos otros que bueno, pues a lo largo de esta plática podemos ir abordando. Bueno, para aprovechar los 5 minutos, sin lugar a dudas hay una responsabilidad del ciudadano. Todos tenemos que comprometernos con que funcionen las cosas en el colectivo, pero la pesadilla, porque ese es el término, que es ir al registro público de la propiedad, el coto de poder, el monopolio de poder discrecional que son los notarios, y en la Ciudad de México están los menos peores, como dicen en el pueblo, los menos peores, no por la calidad de ellos, sino porque hay un colegio que más o menos uno puede apelar a que las cosas funcionen, pero los estados, bueno. Y el costo, Ivette. Son 3 elementos que la ciudadanía no... espérame, yo pago impuestos. Y hay un registro público de la propiedad que funcione. Y si voy ahí, que diga y que tengan los papeles. Sí, todos tenemos que hacer una chamba extra, es por nuestro bien patrimonial. Pero no le descarguemos al ciudadano lo que luego, pues hay instituciones que son verdaderos hoyos de corrupción y que les conviene que así sea. Vas por un documento, 3 semanas, 15 días hábiles, vuelva una prórroga, no lo encontramos. Es correcto. Yo te diría, de entrada vimos esa situación, como te decía, detrás de eso hay muchas otras situaciones de por qué no tenemos regularizadas y todo, ¿no? El papel o el inmueble, o dónde está la documentación. Y de hecho, pues estamos sujetos, como pasó en esta ocasión, que el Archivo General de Notarías, por ejemplo, pues quedó totalmente inaccesible también por el sismo. El registro público pues es un tema que lleva años, entre que se ha tratado de hacer digital, o sea, estamos hablando de hace 20, 25 años, todavía al día de hoy pues, todos los inmuebles no están digitalizados. Entonces, eso aunado a muchas veces, sí te podría decir, no es totalmente la responsabilidad del ciudadano, la poca responsabilidad que tenemos a veces de darle seguimiento a que las cosas
estén adecuadas y de exigir nosotros como ciudadanos que tengamos los papeles o que la autoridad nos responda en cuanto a una situación o darle seguimiento a un juicio testamentario. Yo creo que ahí no es que descargue la responsabilidad del ciudadano, pero sí hay mucho aprendizaje en el sentido de aprendamos qué pasó y qué podríamos hacer distinto para que en caso de otra circunstancia estemos bien prevenidos, ¿no? Hablamos de prevención en temas de justicia y creo que hay mucho que aprender ahí en cuanto a exigirle a la autoridad ciertas respuestas, pero también nosotros poner la intención de que tengamos la documentación y los procesos debidamente documentados. Gracias. Mi tiempo. Sí. Margarita, la misma pregunta. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que nos dejaron los casos iniciados por motivo del sismo? Bueno, primero me hace pensar en la mañana ese sonidito y no, Estresante. yo ya lo pasé hoy. Tratando de juntar los temas con lo que se está planteando, la experiencia, nosotros litigamos temas muy diversos inmobiliarios, pero bueno, infancia, derechos humanos, mucho penal, otro tipo de temas. Cuando sucede esto como sociedad, nos vemos convocados a cada quien poner lo que más o menos sabe hacer, y pues ahí es donde entramos en un caso en particular, que es el caso conocido como del helipuerto, aquí en la Condesa, ¿no? Creo que los aprendizajes de litigar ese caso nos llevan a un área tremendamente aburrida, tremendamente invisible, árida, que es el derecho administrativo y el diseño institucional. El horror, ¿no? El derecho de por sí es poco atractivo, y en particular administrativo y diseño institucional hablas de las tripas de la cuestión, pero que es sumamente importante porque ciertamente hay dos posturas con el diseño institucional: el diseño oscuro y discrecional que conviene y que fomenta la corrupción, y el diseño que empodera al ciudadano para exigir. Yo no tengo como ciudadana por qué saber qué es un DRO y qué necesito pedir para verificar que el edificio que estoy comprando o donde voy a habitar está en regla. Sí es tarea de un diseño institucional responsable y transparente darme esos elementos. Que existan plazos para conseguir los permisos. Tú presentas una petición para un permiso y te contestan, pues según cómo va llamándose cada administración, quién sabe cuándo. Es decir, el diseño institucional debiera de proveer al usuario de esos servicios de los instrumentos y el conocimiento para hacer exigible la calidad de los mismos, empoderar a la transparencia. Nosotros encontramos, por ejemplo, el tema pericial en cuanto a qué tanto se hace justicia en este tipo de casos de corrupción inmobiliaria. Pues te encuentras con un hoyo negro en donde te enfrentas constantemente a que la incompetencia es el mejor amigo de la corrupción, siempre. Uy, no es que fuera que me dieron una lana, es que es un incompetente el perito. Y aun cuando es incompetencia sumamente burda, en el caso del helipuerto vemos que el perito concluye que sí existe un permiso para construir porque existe un certificado del espacio aeronáutico, Dirección General no sé qué de Aeronáutica, que dice, si tú me entregas tales y tales papeles, yo puedo valorar si te doy o no un permiso para pasar por ese espacio aéreo, pero yo no te puedo decir si te doy o no permiso para construir un helipuerto. Y el perito dice, a ver, ahí está el permiso. Aeronáutica le está diciendo que no tiene problema con que construyan. Absurdos, pero que es casi imposible demostrar que ese absurdo es dolo y que es corrupción y no estupidez. Es muy difícil. Y entonces tú dices, tendría que existir instrumentos que permitan que aquel laberinto de este tipo de cosas con el cual se construye la impunidad, porque la impunidad no es una decisión única vertical, sino es un conjunto de mecanismos que permiten que se construya. Esos mecanismos tendrían que existir vías fáciles en las cuales el ciudadano puede exigir que se rindan cuentas. El tema pericial, y vemos cuestiones muy similares con el actuar del Ministerio Público. El Ministerio Público primero manda el asunto de un ejercicio diciendo que en 1960 y tantos, cuando se construyó el inmueble, no existía la ley
que indica la prohibición del mal uso de suelo, ¿no? Es irrelevante, es un razonamiento absurdo. Sin embargo, te implica 6 meses en lo que va y regresa, y puedes entonces acudir ante el juez de control para impugnar esa decisión. Entonces, mucho de qué se puede hacer hacia el futuro tiene que ver con el tema árido y horrible de derecho administrativo y diseño institucional. La forma en la que se supervisa y se exige ciertos estándares de actuación de los funcionarios tiene que ver con cómo se diseña la institución y qué información se le da al ciudadano para empoderarlo a fin de que pueda pedir y exigir la información debida. ¿No suena eso? No, 10 añitos, pero casi lo hiciste perfecto. Okay. Muchas gracias, me parece un elemento fundamental para el debate, las preguntas que surgen a partir del antidiseño administrativo del que hablas. Pues estaban hablando de abogados, entonces Fundación de la Barra Mexicana, ¿por qué no con la misma pregunta? ¿Cuáles han sido los aprendizajes que nos dejaron los casos iniciados por motivo del sismo? Claro. Pues bueno, como bien comenta Ivette y Margarita, pues son muchos los aprendizajes, pero principalmente pues el tema de la prevención. Creo que eso a mí en particular y dentro de los temas de la Fundación creo que nos marcó muchísimo. Y también el tema de la corresponsabilidad. Por un lado está el tema de que nosotros como ciudadanos somos titulares de derechos y tenemos que hacer valer esos derechos. Y también el tema de las autoridades, de la falta de información, de la falta de corrupción. Como bien decías tú hace un momento, el sismo como tal fue una tragedia, pero también la tragedia es todo lo que está en torno al sismo, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Nosotros dentro de la Fundación, además de colaborar con APOLSIF México, con Centro Mexicano Pro Bono, con el tema de la guía jurídica y con todas las acciones que se realizaron en torno al sismo, nos quedamos con los asuntos, o dos de los asuntos emblemáticos del sismo, que es el Colegio Enrique Rebsamen y el edificio aquí de la Condesa del Álvaro Obregón 286. Y en los dos nos topamos, al igual que Margarita, pues con un tema administrativo, ¿no? Que no es el más atractivo, como bien lo describe Margarita, y que finalmente fue un tema que nos hizo aprender mucho y nos ha hecho aprender en el camino. ¿Por qué? Porque si bien pues hay abogados penalistas, especialistas en materia civil, en materia laboral, etcétera, nunca nos habíamos topado con asuntos como los que nos hemos topado con el sismo, ¿no? O sea, te pones a revisar y te das cuenta que, por ejemplo, en el Colegio Enrique Rebsamen, desde antes del temblor del 85, ya habían clausuras previas al edificio, ¿no? Del 85. Yo también me quedé así, no traje la gráfica porque tampoco quiero horrorizar a la audiencia, pero ya lo sabían desde antes del 85. ¿Y qué pasa? Viene el temblor del 85, van y hacen una revisión y dicen, pues sí, hay que apuntalar aquí, hay que arreglar acá, pero finalmente son parches. Así como la ley tiene parches, los edificios también tienen parches y siguen funcionando, y de pronto vuelven a pedir una autorización para construir un segundo piso con materiales pesados que el suelo no lo sostiene, y pues los dan, ¿no? Y finalmente vuelven a clausurar y dicen, bueno, sí, pero si corriges esto y corriges el otro no va a haber tema. Y estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando nada más que era un edificio que vendía materiales de construcción, no, estamos hablando que era un edificio donde estaban vidas, donde estaban niños, donde finalmente, ¿dónde estaba la autoridad? ¿Dónde estaban? ¿Por qué se otorgaron estos permisos cuando desde antes del 85 ya tenía clausuras, ¿no? Entonces, creo que, como bien dice Margarita, pues nos topamos con algo que no teníamos, donde también viene la imaginación y la inteligencia de los abogados de decir, tenemos que revisar todo lo que hay, y con base en lo que hay, pues tenemos que planear una estrategia legal, ¿no? Y como tal, bueno, se inició una acción colectiva, la cual ahorita, por supuesto, está vigente. Y bueno, el tema del empoderamiento, ¿no? O sea, yo como ciudadano, claro que tengo derechos, pero también para exigir esos derechos, pues también tengo que empoderarme y preguntar y no quedarme callado. O sea, antes del sismo, pues muchos edificios estaban catalogados para construir ciertos pisos, y tú ibas a la delegación, ahora alcaldía, y pues llenabas ciertos requisitos y mágicamente cambiaba el uso de suelo, ¿no? Un H2 a un H5. ¿Segura que era magia? Bueno, soy una persona muy positiva, entonces prefiero utilizar la palabra magia.
Nosotros nos dedicamos a la magia. ¿No? Entonces, bueno, finalmente cambiaban de ser un H2 a un H6 y cómo era posible. Entonces también es una invitación a decir, tenemos que ser más responsables, ¿no? O sea, la autoridad sí tiene una responsabilidad muy grande, pero nosotros también como ciudadanos también nos tenemos que empoderar y tenemos que cuestionarnos más. O sea, no llegar y decir, ese edificio me gusta así, pero pues, ¿qué uso de suelo tiene? Antes que era el Álvaro Obregón 286. O sea, es un edificio que tenía muchísimos años de construcción y ahí se perdieron muchas vidas. ¿Y por qué se perdieron muchas vidas? Porque arquitectónicamente no aguantaba las modificaciones que le hicieron. Y claro, o sea, lo único que hicieron fue modernizarlo y no reforzarlo, y por eso lamentablemente se perdieron muchas vidas. Si realmente las construcciones tuvieran los permisos de manera correcta, la edificación de manera correcta, de verdad yo creo que hubiéramos prevenido tanta catástrofe, ¿no? Natalia, para luego hacer junto con Luis un cierre de estas primeras lecciones, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron las lecciones de este sismo el 19 de septiembre? Muchas gracias. Bueno, yo quiero retomar un poquito de lo que han comentado mis compañeras y quiero concluir que es información y prevención. Como ya te lo comentaron, en conjunto con Carla y Beth, trabajamos la guía jurídica. Cuando en el días post el sismo, tardó unos 10 días y la publicamos. Ahorita ya estamos trabajando ya como una cuarta, quinta versión, que es la versión ya modificada, corregida y aumentada. ¿Por qué me refiero a la guía y por qué me centro en la guía? Como tú lo mencionaste hace un momento, como profesionista, tú dices, ¿qué puedo hacer? Pasan los momentos caóticos y dices, quiero ayudar, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y cada quien desde su trinchera dice, pues yo puedo ir a tal edificio y cargar una piedra, o yo soy arquitecto y puedo ir a otro edificio a apoyar y a tratar de decir por dónde pudieran haber caídas, y yo soy periodista, pero me enfoco en investigación, ¿a qué me puedo dedicar? Entonces, como abogados decidimos tomar estas 3 acciones que inicialmente te comentó Ivette, pero también nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que, pues yo soy abogada, pero yo soy abogada fiscalista y yo me dedico al derecho ambiental y yo me dedico a laboral, ¿y qué tiene que ver con el sismo? Entonces, la prevención va en este sentido. Si yo soy un abogado, ¿cuál es mi deber, o una abogada, cuál es mi deber como ciudadano de prevenir y cómo puedo apoyar? Porque sabemos que el tema del sismo es un hecho inminente y que no tenemos idea si vuelve a pasar o no, ni cuándo. Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir y cómo puedo yo apoyar al resto de las personas? Pues con información. Entonces, esta guía que estamos trabajando y que en próximas semanas las vamos a publicar en nuestras 3 páginas, da información importante para que todas las abogadas y los abogados consultemos y conozcamos. O sea, a mí me preguntan, soy laboralista, un ejemplo, y me preguntan, oye, el edificio se colapsó y se recargó en el de al lado, ¿quién es el responsable? Pues yo me dedico a derecho laboral. Pero si yo me dedico a estudiar y yo consulto información básica, pues yo puedo salir en un momento de caos y dar guía y apoyar y saber a dónde dirigir. Porque si hablamos de información, y bien lo comentabas, ¿no? Ahorita hablamos de información y sí, la gente debe de conocer cuáles son los procedimientos para adquirir un bien, pero no lo saben, no lo hacen. O sea, sabemos que más del 50% de las propiedades no están regulares, ya han sido, como lo comenta Ivette, pues un gran problema para este tema de la reconstrucción y para este tema de apoyar a la gente. Entonces, si yo como abogada puedo apoyar e informarme, pues hay que estudiar. Entonces, nosotros tenemos esta guía para recomendar y apoyar a la gente a que lo estudie. Aunado a esto, estamos trabajando también en un plan, porque sabemos que las universidades están trabajando en esto, ¿no? O sea, tienen muchísimo, es un semillero de abogadas y abogados que tampoco van a conocer. Entonces, si sabemos y si dedicamos material importante para prevenir y para que desde que están en la escuela los chicos y las chicas conozcan esta información, pues vamos a poder salir a la calle y ayudar y orientar de una mejor forma. Esta información también la podemos traducir en una
yo quiero pensar positivamente en una reducción de la corrupción, porque si la gente conoce sus derechos, si la gente conoce cuáles son los procesos, porque ya tiene gente alrededor o abogados y abogados que están alrededor informándolos y ellos mismos se informan, pues difícilmente la autoridad se va a prestar para este tipo de cosas. Entonces, para mí la información y para nosotras la información es la clave de la prevención. Me dejaste pensando, no sé cuánto tiempo te falta, me dejaste 58 segundos. Rápidamente, ¿ustedes saben si las universidades han cambiado sus planes de estudio y han incorporado en ingeniería, derecho, nociones básicas de derecho administrativo para litigar en la Ciudad de México? No. Tenemos convenios con algunas universidades y sabemos y les hemos presentado el proyecto y han estado muy entusiasmados. Entonces, no sabemos si a lo Me quedo con esa palabra, el entusiasmo de las universidades. Entre la magia y el entusiasmo, no. Bueno. Qué bueno que es lunes. ¿Sabes qué? O sea, sabemos que a lo mejor es un inicio, o sea, queremos transformar las cosas y bueno, sería lo máximo, pero sabemos que hay que tomar los pasos y hacerlo poco a poco. Pero si las universidades toman esta guía o toman información para darles nociones básicas de cómo atender a una persona en caso de un siniestro, estamos de avanzada, ¿no? Gracias. En efecto, le quiero pedir a Luis, es abogado, que me ayude a hacer las conclusiones de esta primera ronda, pero me quedo con esto. Escucho ciudadanía, responsabilidad, prevención. No sé por qué me fui a Alaska y me acordé que dicen, yo nunca he ido, bueno, fui mentalmente a Alaska, y me acordé que dicen que allá tienen decenas de nombres para el blanco de la nieve, porque en su entorno es tan natural que saben distinguir tal blanco de tal blanco. Si es fuereño y llega y pues ve blanco. No debería ser natural para una ciudad con padecimientos sísmicos porque no solo fue el 85, o sea, los terremotos en esta ciudad no empezaron en el siglo XX, ni siquiera en la segunda mitad del siglo XX. Luis, ¿cómo cerramos esta primera ronda en cuanto a elecciones cuando no sabemos qué están haciendo las universidades? Pero si no lo sabemos ya es parte del problema. Quizás estén haciendo algo, pero no lo sabemos. No sabemos qué están haciendo los colectivos, no sabemos. Y entonces, cuando hablamos de las elecciones, y te toca a ti concluir esto, aparte de lo que tú vas a aportar a sí mismo, pues parece espeluznante que las elecciones hagan un kit de documentos con todo lo que sí tengan y pongan a la puerta, o si salen corriendo, tengan una copia de ese kit. Perdón, fue mi resumen. Luis, por favor. Sí, hay una universidad privada que tuvo no sé si lo tiene todavía, tiene un diplomado en Derecho Inmobiliario, pero en el programa de estudios no estaba incluido todo lo que se refería a la situación inmobiliaria administrativa antisísmica en la Ciudad de México, definitivamente. De esta plática extraigo 2 o 3 conclusiones. Primero, a partir del sismo de septiembre de 2017, creo que por primera vez se manifestó la abogacía como un cuerpo orgánico tendiente a hacer alguna aportación, en etapa preventiva o en etapa litigiosa. En 85 no se dio, y como pasaron muchos años para que hubiera algo de alto impacto como fue en 2017, no hubo necesidad de generar esta colegiación informal, ¿no? Y conforme fueron pasando los días, las semanas, nos percatamos de cómo surgían iniciativas, ¿no? Incluso yo soy barrista, la propia fundación se lanzó de lleno con el tema, tuvieron mucha presencia, tienen mucha presencia, y todos creo que estamos aportando de diferente manera. Esa es una gran lección y un gran aprendizaje. Quedan muchas asignaturas pendientes, muchos retos. ¿Dónde veo yo un tema con una aproximación distinta a la de Margarita? Y que se haya vengo viciado mucho del Sistema Nacional Anticorrupción. También, no dije, pero también se dedicó a la magia hace poco. Estaba metido en el Comité Ciudadano. Lo que el primer año que yo entré en la Escuela Libre de Derecho, tuve un maestro, funcionario público muy destacado, que dijo que lo que no era lógico sonaba a metálico.
fantástico dicho. Cuando me involucré en todos estos temas, desde el CPC primero, y luego ya con compañeros de la universidad presentando litigios, que es nuestro giro del grupo en el que estamos participando, nos dimos cuenta que el eje, teníamos que tomar un eje, porque la problemática es muy vasta, muy compleja, licencias, permisos, legislación anterior al 85, legislación posterior al 85, ajustes, se vuelve inmanejable la información no siendo especialistas. Entonces se necesita que los especialistas nos procesen a los litigantes, nos den el Gerber para poder nosotros acomodar las acciones. Yo creo que todos lo hemos padecido. Lo que pasa es que por vocaciones y especialidades se les facilita más que a otros que no tienen una especialidad. Tuvimos que tomar un eje y fue todo, lo centramos en lo pericial. DRO falsos, DRO inexistentes, pero eso lo llevamos nosotros a tribunales. Presentamos una gama de amparos tratándose de dependencias públicas contra la determinación de las respectivas autoridades para ocupar de nuevo cuenta unos impuestos. Y empezamos con los tribunales de la Ciudad de México, que si no recuerdo eran 6 o 7 que terminaron ahí, todos en débiles, a punto de caerse, y fue porque como algunos colegas litigan ahí, pues no querían subirse, ni los empleados, ni los sindicatos, y los obligaron. Presentamos los amparos, también otros de CDSOL, otros de PGR, presentamos los amparos, y nos topamos con el problema de las periciales en juicio de amparo. Ya nos habíamos salido del feudo de los DRO Ciudad de México. Platico la anécdota, rápido. Llegamos a un inmueble del Tribunal de la Ciudad Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El perito, nosotros le decíamos, mírame cómo está la estructura, agrietada, desfasada, pues ahí toda tembleca. Decía, no, yo no veo nada. Literal. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Y no veo nada, y su dictamen fue en ese sentido. ¿Cómo puedes esperar el perito de acción de descuento? ¿Cómo puedes esperar que salga la sentencia? Claro. Ese es un aprendizaje que se tiene que trabajar mucho con los DRO. Presentamos una denuncia penal. Mónica nos dio ahí un padrón muy interesante. Falsedades en toda la problemática en torno de los DRO. Tribunal Superior de Justicia. El mismo DRO, un día, a la misma hora, levantó el reporte de 5 inmuebles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que los había recurrido, inspeccionado y todo. En el juzgado de distrito nos dijeron, pues, entonces yo creo que también los abogados estratégicamente tenemos que tomar ejes, porque si no nos vamos a dispersar y está facilísimo dispersarse. Y en la dispersión tenemos el desconocimiento, se necesita recursos, ¿no? Mucho. Y la otra, pues tenemos que pegarle el clavo, porque va a haber más sismos en la ciudad. Claro, y los primeros reportes, por cierto, Salvador, vienen desde la época de los aztecas. Sí, claro. Sí, esto es absolutamente precolombino. Bueno, vamos con Natalia, si les parece ahora, porque la siguiente pregunta dice, y aquí le vamos a entrar el tema de los ciudadanos, pobres ciudadanos. ¿Cómo realizar la vinculación con expertos y sociedad civil? Entonces, ¿te cuento un poquito mi experiencia? por favor, las lecciones al respecto. Perdón. Les cuento nuestra experiencia. Parte de nuestro trabajo es vincular justamente a abogadas y abogados con organizaciones y con personas que necesitan, ¿no? Lo que nosotros trabajamos usualmente es que tenemos una serie de voluntarias y voluntarios y conocemos y trabajamos con ellos constantemente para conocer cuáles son su expertise y además qué es lo que ellos quieren trabajar. Entonces, y por otro lado, conocemos a las personas y a las organizaciones para saber qué realmente necesitan. En ocasiones es muy común que nos piden A y en realidad necesitan B, ¿no? Primero, o piden B, pero tienen que resolver A para llegar a B, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa vinculación? Conociendo bien a estas personas, a este grupo, así es como lo trabajamos,
yo no tengo experiencia en este tema, pero quiero trabajar en este tema. Sabemos y tenemos firmas que dicen, yo quiero trabajar en campo. Y hay otras que dicen, yo en campo no, yo prefiero investigación. Hay otras que dicen, a mí me encanta la asesoría porque vengan a mi oficina. A mí me encanta investigar y meterme a profundidad. A mí me encantan los temas que son de litigio y que son estratégicos, perfecto. Entonces, conforme van llegando este tipo de asuntos, vamos conociendo al caso, vamos conociendo a la persona o a la organización y vamos buscando esa vinculación dependiendo de la necesidad de trabajo de las abogadas y los abogados o el gusto. Claro. Así es, Gustavo. Pero le abren la puerta a cualquiera, porque la gente luego dice, a mí nadie me pela. Ay, es un tema, qué buena pregunta, porque sí es un tema de vinculación y de seguimiento, y eso es parte también de lo que trabajamos. Puede ser, hay gente que dice, a mí nadie me pela, y hay gente que no pela a los abogados. Que también es muy común que trabajamos con firmas que no quieren ir las personas a las oficinas o no quieren tomar una llamada porque les da pena, o a lo mejor dicen, contáctame con otra persona, o yo mejor prefiero que me vinculen, o prefiero que me ayude mi primo a que me ayude un profesional. Y normalmente buscamos también que ese profesional tenga la experiencia en la materia que se necesita, justamente como lo comentabas. Entonces nos toca de todo un poco, pero tratamos de darle, más bien, le damos seguimiento a todo y unimos y enlazamos esas necesidades con la necesidad de solicitar con la necesidad de ayuda. Gracias, Natalia. Ivette, Sí. quizás yo planteé mal la pregunta porque además de que la pregunta es el tema, pero es decir, cómo vincular a la sociedad civil con expertos. Pero quizás deberíamos antes decir, hay dos tipos de sociedad civil, bueno, hay tres tipos porque ahora inventaron una nueva desde el 1 de diciembre para acá, hay un tipo que no vamos a referir aquí porque no vamos a hacerle competencia a Palacio Nacional. Pero hay ciudadanos organizados y ciudadanos que no están organizados. Y todavía hay ciudadanos que están organizados a partir de un evento trágico o un evento específico y ciudadanos que ya estaban organizados antes, ¿no? Perdón, espero no estar haciendo volando todo. Mi punto es que es muy distinta la motivación que tiene alguien que se le cayó su casa y que dice, pues no tendré papeles, no tendré nada, pero necesito ayuda para empezar un procedimiento. Y otros que dicen, es que yo quiero saber si mi edificio se va a caer en la próxima ocasión. Y esos no están organizados todavía y apenas van a empezarse a organizar y no saben a dónde acudir. Y quizás no tienen, aunque tienen la preocupación, no es tan acuciante la necesidad. ¿Qué dirías de cómo conectar a ciudadanía, sociedad civil, con expertos, tanto para los que ya fueron víctimas directos, como para los que apenas están inquietos en qué va a pasar la próxima vez que tienen? Bueno, Salvador, lo primero es que las organizaciones de la sociedad civil o la sociedad civil organizada juegan un papel súper importante, no solamente en los desastres, sino en la vida cotidiana y son elementales para un Estado de Derecho fiable y una democracia como debería ser. Entonces, tomando en consideración eso, ya sea organizado o no organizado, es decir, organizaciones de la sociedad civil constituidas o redes de ciudadanos con un objetivo común para llegar adelante, hacen una labor, desde mi punto de vista, imprescindible, y en este tema del sismo hicieron una gran labor, ¿no? Y surge, por ejemplo, este colectivo de Ciudadanía 19 que ha hecho una gran labor. Nosotros como abogados, ¿no? Surgió este interés y sin importar qué organización eras o de qué despacho eras, pues hubo este volcamiento. Pero ya teniendo esta parte de, bueno, nos organizamos y todos nos volcamos en el momento del sismo y todos queríamos ayudar, y entonces, como dice Natalia, bueno, pues yo desde abogado, con mi expertise, y yo a cargar piedras, y yo a dar consulta médica gratuita, cada quien hizo lo que pudo. Pero ya pasó esa parte, y entonces, ¿qué sigue? Y justamente es la parte que desde mi punto de vista es más importante en términos de resiliencia de la ciudadanía y de esta ciudad. Ya nos levantamos, sigue habiendo muchos problemas que traemos arrastrando, se siguen resolviendo muchos temas, litigios que se están todavía tratando de resolver,
Pero yo creo que lo más importante es justo lo que mencionas, ¿qué pasa de aquí para adelante? El aprendizaje real debería ser qué vamos a hacer dentro de la prevención de lo que ya nos sucedió y cómo vamos a resolver en el futuro ese tipo de situaciones. Como bien señalamos, sismos va a haber y yo creo que, digo, ojalá que no nos toque tan fuerte en lo que nos queda a nosotros, pero sismos y temas de desastres humanos, pues estamos sujetos todo el tiempo. ¿Cómo aprender y cómo resolver que no vuelva a suceder esta situación? Y mucho de la responsabilidad y corresponsabilidad que señala Carla, pues yo la veo ahí, es como ciudadano, el empoderamiento no me lo va a dar el gobierno, el empoderamiento lo tenemos que dar nosotros, y aprender y saber qué derechos, pero también qué obligaciones tenemos, y exigir a nuestras autoridades el poder tener la documentación, que las instituciones respondan adecuadamente para evitar que sucedan estas cosas. El tema de la corrupción es terrible, Salvador, y creo que es el peor de los males que nos ha sucedido a nosotros los mexicanos, y a cada uno de nosotros desde nuestra trinchera nos corresponde evitar la corrupción. Y como sabemos, yo desde mi punto de vista los procesos, las leyes en temas de protección civil son adecuadas. Tuvimos un gran aprendizaje en el 85 y creo que en términos de prevención y de construcción es adecuado. El tema es cómo los hemos corrompido todos nosotros, todos los mexicanos y las empresas y en la misma autoridad para llevarnos a donde estamos el día de hoy. Entonces, en términos de cómo vincular a las organizaciones con la ciudadanía, pues uno de los ejemplos más importantes pues es justamente los abogados, lo que estamos haciendo. Y creo que tocas un muy buen punto y que a lo mejor las tres organizaciones nos podemos llevar. Sí tenemos una guía que se está actualizando y la estamos perfeccionando y tal, pero es más allá, cómo podríamos desde el punto de vista pro bono apoyar a generar esta prevención, de no nada más resolver el problema desde el desastre, sino cómo prevenir. Porque muchas veces no sabemos si voy a comprar un inmueble, si voy a invertir en un inmueble, si voy a rentar mi oficina, qué debería de pedir o qué debería de saber para que no nos ocurra. Nosotros perdimos nuestra oficina. Fue uno de los inmuebles, los primeros en catalogarse para demolición, y pues todo lo que estaba dentro del inmueble lo perdimos, computadoras, escritorios, tal, ¿no? Lo perdimos y pues a aprender de ahí, siendo abogados, ¿no? Cuando rentamos ahí, pues no fuimos a pedir toda la bola de información. La verdad es que de ahí aprendes. Y porque los mexicanos no tenemos justamente esa cuestión de prevención, tampoco es que sabemos. Como bien dice Natalia, saber es poder. Y acuérdate un punto, ¿no? Un principio general de derecho súper importante: el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento. La autoridad no es la única responsable de empoderarme y de darme toda la información para saber cómo actuar. Creo que tenemos que empezar como mexicanos a ser más responsables y a entender. Y un punto de las universidades es súper importante. Ninguno de los que estamos aquí de abogados llevamos una materia en tema inmobiliario. Lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido pues, en nuestra vida profesional, en nuestra práctica profesional, y es un punto sumamente relevante. Los mexicanos, si como abogados no llevamos la materia, pues la generalidad de los ciudadanos no tenemos el conocimiento y deberíamos tenerlo. Hay que involucrarnos un poco más y exigir también a nuestras autoridades y a las instituciones los correctos procesos, ¿no? Gracias, Ivette. Margarita, es que cuando dicen, es que el ciudadano debe, el pobre ciudadano paga impuestos, sale todos los días a ver si no lo asaltan en el micro, en el transporte público, y bajando de observatorio no lo de ahí le cristalean el carro, y ahora tienen que preocuparse por esto. Pero bueno, vamos a ver, hay que acercar a los ciudadanos con expertos. ¿Cómo le hace un ciudadano para saber quién sabe qué es un DRO? No, yo no creo que yo creo que la corrupción históricamente en México se ha escudado en gran medida en la culpabilización de la víctima. En derecho penal se ve todo el tiempo, la carga de la prueba básicamente es tráeme todas las pruebas que tengas y a partir de ahí se hace o no la construcción de un juicio. Yo creo que hay cosas que no le tocan al ciudadano. O sea, en México hasta la delincuencia organizada se alude a una corresponsabilidad. No, hay cosas que el ciudadano no puede y no debe hacer, y yo creo que se necesita participación ciudadana en todos los temas, pero en el que nos convoca hoy a diferentes niveles, en donde hay un nivel de necesaria participación de organizaciones ultra fifís, mega especializadas,
porque hay una parte de observancia del actuar público que requiere de conocimientos técnicos especializados que no todos deben tener. Entonces, si eres laborista, pues igual y alguna noción de temas de este tipo puedes tener, pero no tendrías por qué tener altos niveles de especialización, y sí creo que se requieren altos niveles de especialización para poder cachar ciertas prácticas indebidas y objetarlas y nombrarlas y impugnarlas. Hay otra parte, yo coincido, no, yo tengo el mejor de los dos mundos. Trabajo con extraordinarias abogadas y abogados, pero yo soy pedagoga, entonces genial porque yo no soy abogada. Y parte de la lógica es que si no tiene lógica, no es correcto. ¿No es lógico? ¿Huele a qué? Zona metálica. Y es tal cual. O sea, yo desde la pedagogía hay cosas que digo, yo necesito haber estudiado Derecho para entender que es imposible que el Estado cumpla con las obligaciones que tiene frente a las escuelas y la certificación de escuelas cuando tú, vía acceso a la información, le preguntas ¿cuántos DROs tienes? Y simplemente no tiene el dispositivo diseñado, especialista en la materia, verifico que tu Estado tengas la capacidad mínima de rendir cuentas y decirme, yo tengo la división tal, equipada con tantas personas capacitadas, y, ¿no? Por lo menos que exista esa área. Creo que hay otro nivel que tiene que ver con el diseño interno de las instituciones, el tema pericial en esta y en creo que todas las materias es un punto clave en torno al cual se construye la corrupción, y que nuevamente tiene que ver no con la valoración tasada de las pruebas periciales, porque justamente el juzgador y el agente investigador pues no tienen por qué conocer de esa materia, pero sí hay cosas de sentido común que tendría que estar obligado a verificar. No puede estar en 5 lugares al mismo tiempo. Sí, pero tú como autoridad también tienes la obligación de hacerte cargo de que no es una mafufada lo que tienes enfrente. Y aún siendo desconocedor de esa materia particular, sí tienes la capacidad de verificar ciertas cosas de sentido común. Y luego creo que así se va desgranando a los niveles. Luis, definitivamente no. Organizaciones tan poderosas en recurso humano calificado como es la Barra Mexicana Colegio de Abogados son 3.000, 4.000, bueno, un mundo. 4.500 corporativos. No, 4.500 es capacidad de instalar. Son muchos, o 3.000 son 3.000 abogados. De todos son insuficientes. Es insuficiente. Definitivamente, la ciudad es muy grande. ¿Cómo veo yo el tema? ¿O cómo lo viví? En la cercanía que se puede tener con el ciudadano. Primero, sí hay que vencer muchas barreras históricas, en donde la percepción del abogado lamentablemente es pésima. Entonces, el ciudadano que pretende pedir ayuda, pues automáticamente ya vio una distorsión en el servicio que se le puede prestar. 2, la realidad de los abogados. Hay un despacho aquí en la Ciudad de México muy grande, centenario, va con el siglo, que abrió un área de pro bono en su despacho. Entonces, nosotros, como recibíamos muchas llamadas, se nos hizo lógico canalizar, porque además ellos son expertos en litigio inmobiliario, son expertos entre sus habilidades que tienen, pero llegaron los ciudadanos a unas instalaciones en bosques, así, suntuosas, se replegaron. Entonces, digo, no es problema del abogado ni del ciudadano, sino es una realidad, es una barrera natural que existe. Y los abogados con la mejor disposición, solidarios, empáticos, con ganas de tener chamba, con instrucción de la Dirección General del Despacho de atender esos asuntos, y nada más no fluyó, creo que se quedaron con un asunto. Ese es una de las barreras. Luego, en el tema de la prevención, yo lo distingo entre la prevención como política pública y otro la prevención que corresponde a cada quien en su feudo de interés. Es muy bueno el ejemplo que diste, ¿no? Yo no lo tenía registrado, la verdad. Oye, yo compré un inmueble y jamás atendí esto. Está señalando si el DRO, si existía,
existía, si no existía, me volteo mucho al DRO porque sé lo que es un DRO, jamás lo volteo a ver. Entonces ahorita ya me llevo un tip. Pero todo eso tiene distintas aproximaciones. A mí me gusta lo que señala Margarita, de que en realidad la política de prevención, la política pública de prevención es del Estado. ¿Qué ha fallado? Tenemos una corrupción sistémica en todo el tema inmobiliario, histórica, en la Ciudad de México, en la zona conurbada, y no hay una política, por más bien diseñada que se implemente, que hasta donde entiendo no es la mejor, que no tenga alguna consecuencia. Es decir, el no pasa nada, llamada impunidad, mientras no se traduzca en acciones punitivas concretas, va a fallar. Reglas, procedimientos, leyes, reglamentos, planes, no se van a poder llevar a cabo mientras haya DROs, haya peritos que estén fallando. Que por cierto, hoy por hoy hay los lineamientos que está marcando la Suprema Corte en temas periciales. Es que el juez no tome como verdad dada lo que le dijo el perito. Le dice, a ver, tú me das la razón, tú me das los fundamentos y no te salgas de tu área de expertise y no me des criterios subjetivos, dame criterios objetivos. Pero todos esos procesos son lentísimos. Ya la Suprema Corte dijo, y en lo que baja a tribunales federales y luego baja a tribunales locales y la Ciudad de México, le falta. Yo apuesto más en este tema de la prevención como política pública a la sanción efectiva. Y ahí sí, no importa cuál sea la capacidad administrativa. A la sanción efectiva. A la sanción efectiva. Es decir, si 10 DROs se van a la cárcel. A ver, pero aquí no se ha ido a la cárcel ni uno. No, es que esa es donde voy. Esa es donde voy. La sanción, dos o uno. Y uno salió. Sí, exacto. Ahora, la sanción. Bueno, puede haber salido correctamente, nada más para decir, no se tiene que quedar en la cárcel porque se nos dio la gana. Pero lo que queda es la sensación de que no estuvo el tiempo que debió haber estado. Pero tampoco hay que inventar culpables. Sí. No hay que incurrir en esa falla que también los abogados a veces hablan por mí, como que tenemos esa inclinación. Ya dijeron, y sobre todo si son acusaciones en prensa, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Pero ciertamente hay DROs que no están. Había un veterinario por ahí que falló muy famoso, ¿no? Que era DRO, estudiantes que no tenían el título, que no estaban certificados, que no estaban referados. Personas muertas, inexistentes. Entonces ahí falta la sanción al DRO como tal, que operó y que operó mal, o bien al funcionario que habilitó al DRO. Claro. Entonces yo creo que toda esa parte tiene que tener una sanción efectiva como mecanismo de prevención. Carla, para cerrar esta pregunta, ¿cómo acercar ciudadanos, sociedad civil organizada con expertos? ¿Tenemos suficientes expertos? Claro. ¿Tenemos un padrón de expertos? Mira, sí tenemos expertos muy bien identificados. Evidentemente las necesidades son enormes y las posibilidades por los recursos que existen son limitadas, pero yo te diría que hay organizaciones serias como las que estamos aquí presentes. Y entonces yo le diría a la ciudadanía, acérquense a estas organizaciones. No les puedo garantizar en este momento que posiblemente va a calificar su solicitud, pero por lo pronto te puedo garantizar que se va a estudiar y que se les va a dar un proyecto de solución. O sea, no te puedo garantizar que va a haber un abogado especialista que va a poderlo litigar, ¿no? Pero sí alguien que le va a poder decir por dónde irse y que le va a poder dar información, que volvemos a lo mismo, la información es poder, ¿no? Evidentemente, también es un llamado a la acción, a que hay muchas organizaciones allá afuera que posiblemente también quieren trabajar y que se unan a estas organizaciones que ya estamos haciendo algo. Hace muchos años, cuando Fundación Barra Mexicana trabajaba, por sí trabajaba por separado, nos dimos cuenta que la verdad, en la medida que nosotros buscamos hacer esta vinculación y trabajar de forma coordinada, podemos tener un impacto social más grande. La guía jurídica, ¿por qué fue exitosa? Porque de verdad nos dejamos de protagonismos y dijimos, a ver, hay una necesidad legal, hay que atacar esa necesidad legal. Sin duda, no somos suficientes los que estamos haciendo algo, pero sin duda podemos hacer mucho. Y en la medida que la ciudadanía se quiera acercar, siempre va a haber alguien que le conteste y siempre va a haber alguien que lo pueda guiar, ¿no? O sea, volvemos al tema de los recursos, o sea, también los recursos económicos en el sentido de las periciales,
pues llevan una carga bastante alta, ¿no? Nosotros en los asuntos que estamos representando tenemos costos de peritos muy altos, pero finalmente hay otras organizaciones civiles que dicen, a ver, yo no puedo en este momento representar estos asuntos porque mi objeto social es otro, pero sí puedo dar recursos a organizaciones como ustedes que están apoyando a los otros, y es la forma en como también nosotros podemos fondear esos gastos, esos asuntos, ¿no? Entonces yo te diría, acérquense a estas organizaciones serias que ya están trabajando, vincúlense con nosotros y hagamos un frente común. De verdad es un llamado a la acción, es un llamado a vamos a unirnos y vamos a intentar hacer lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Gracias, Carla. El beneficio de este chunche llamado iPhone, con su bonito actualizador, es que nos va a dar tiempo para abrir las preguntas al auditorio, pero van a tener 20 segundos para preguntar. Así pues tienen 5 minutos. Lo que no son 20 segundos de pregunta ya es pancho marital. Eso ya es otro caso y se lo dan otro lado. Pancho marital. O sea, lo que no logran poner 20 segundos ya es otro tema. Sí, ya, eso no era pregunta. ¿Estamos? Era poner. Hace poco fui una que decía, yo no tengo una pregunta, tengo una teoría. No, pues, entonces 20 segundos para preguntar, pero nos falta una ronda. Nos falta una ronda. Porque creo que la última pregunta de este segmento que nos propuso los organizadores, y que estoy consciente de que esta mesa solo forma parte de una reflexión más global, y que aquí estamos hablando del gobierno sin que el gobierno esté en esta mesa, pero sí es importante volver al tema de cómo construir una cultura legal preventiva. Creo que se puso en la mesa una cosa de dilema, ¿no? La obligación del ciudadano en cuanto tal, es decir, vive en un colectivo y que tiene una serie de decisiones, compra un inmueble, renta un inmueble, de involucrarse, de informarse, de demandar más a sus autoridades, pero sobre todo la obligación de la autoridad de dos cosas: de que el ciudadano sepa lo que tiene que saber y de que cuando ocurran procesos se castigue a los que tengan que castigarse, porque ya nos vimos sobre los DROs, pero así como y los empresarios que contrataron los DROs, o sea, y los gobiernos que toleraron los DROs. Entonces, ¿qué aprendizaje tenemos un año y medio después de la tragedia del 19 de septiembre del 2017 para concluir qué pasos dar en cuanto a la cultura de una construcción de una cultura legal preventiva? Y ven, le toca abrir otra vez. Gracias. Pues yo creo que hay varios frentes que atacar y otra vez yo vuelvo a tocar el tema ciudadano, porque sí creo que si vivimos en una ciudad altamente sísmica y donde hemos tenido históricamente temas de corrupción, nos toca sacudirnos como ciudadanos y entender procesos. O sea, no contemos solamente con si nuestras autoridades no han cumplido con su parte por años en temas históricos de corrupción, por favor, los ciudadanos tenemos que levantarnos y aprender qué está pasando y ponernos la pila y saber qué es lo que tengo que hacer para evitar ese tipo de circunstancias. Y si voy a comprar un inmueble, tener por lo menos claro 2 o 3 temas que preguntar. Estamos en una ciudad sísmica y no es lo mismo que un ciudadano de Suecia tenga que aprender estos temas cuando nosotros vivimos aquí, nos ha tocado vivir tragedias por la corrupción en la que vivimos. En ese sentido, creo que el ciudadano tiene una sacudida que hacer para ir y entender qué está pasando con temas inmobiliarios. Y por supuesto, desde mi punto de vista, coincido con todos lo que han mencionado aquí y con el tema institucional. Debemos exigir a nuestras autoridades responder a las necesidades y proponer un tema de política pública que responda a la necesidad de esta ciudad con todos los temas que traemos arrastrando pues por lo menos un siglo, ¿no? En temas de corrupción y en temas de lo que ha sucedido con los sismos. Digo, no está a lo mejor aquí gente que vivió el del 57, pero fue lo mismo, y el del 85 que nos tocó vivir igual, y ahora el del 97. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que haya otro? Y vamos a estar platicando de lo mismo, porque los ciudadanos son los que tenemos que reaccionar y exigir de forma democrática allá afuera lo que las autoridades deben de cumplir, y que las autoridades por décadas no lo han hecho, ¿no? Entonces yo creo que son muchos de los frentes, y tomar acción de este aprendizaje de lo que sucedió para que en esos varios frentes podamos reaccionar. Es que a mí me han ocurrido varias veces en mi trabajo. Entonces la primera vez que me ocurrieron es, necesito un abogado. Entonces le preguntas, oye, Carla, sí, yo conozco a Luis. Luis, me ocurrió un trabajo. No, pero yo no soy laboral, maestro. O sea, sí soy abogado. Entonces, al rato siento eso, el ciudadano que se informe, necesita un abogado. Luis, ¿a dónde mandamos al ciudadano
enfaticemos, ¿cómo construimos cultura de prevención? Fíjate que sin lugar a dudas, yo hablaba de la parte de política pública, pero sí el ciudadano tiene un reto también importante, porque al final somos las víctimas. Somos las víctimas en el sentido lato, no solo porque sufrimos un daño físico o porque sufrimos un daño material, sino porque somos quienes incide, al menos en nuestra tranquilidad, este fenómeno. Entonces yo creo que sí hay un buen tema, pero tratando de responder tu pregunta, Salvador, a mí me da la idea que la propuesta tiene que salir de los gremios de abogados. De los gremios de abogados, porque somos ciudadanos. Lo que pasa es que apenas los estamos repitiendo. También es ese. Estamos entendiendo el fenómeno social, la necesidad social. La estadística que se estaba manejando ahorita de que más del 50-60% no tiene sus documentos en orden, si nosotros los llevamos a un tribunal, no hay caso. No hay caso. No hay forma. No hay caso. Y el juez, por más que quiera ayudar, no va a poder ayudar. Entonces yo creo que ese es un... No, pero espérame. Una cosa es que yo vaya conduciendo un automóvil, rompa el límite de velocidad, entonces me tienen desde el tránsito y me dice, ¿su licencia? Ay, no tengo licencia. No, espérame, no solo cometiste una infracción al reglamento, sino que no traes licencia. A esta gente le pasaron tragedias, Luis. Se le cayeron sus casas, perdió su patrimonio, perdieron familiares. Que lo que quiero es hacerte esta pregunta. Las autoridades no pudieron haber generado una conciencia también del momento y decir, vamos a abrir, no tribunales especiales, pero vamos a abrir procedimientos especiales, celeridad, atención específica para proceder tanto a castigar como a resolver. Porque sí, claro, se me cayó mi casa, yo no tenía mis papeles, uy, qué pena. Sí, de lo que tú estás hablando es una aproximación más social en la impartición de justicia, definitivamente sí. Pero entonces se tienen que crear modelos paralelos desde el Estado para poder satisfacer esas necesidades. Ese es otro gran punto, no lo tenía yo presente. Porque si nos vamos a los tribunales ordinarios, definitivamente no. Entonces sí hay que generar modelos paralelos o planes integrales de regularización, como son los meses del testamento. Si hay, porque si alguien puede ayudar en estos temas, son los notarios. Están defenestrados en esta época, pero definitivamente son quienes traen las habilidades y estamos en una buena colegiación. Entonces son los que tienen las habilidades, los instrumentos, los accesos facilitados, por ejemplo, el Archivo General de Notaría, y colaboran. Pero a ver, Margarita, en esta dinámica de construir cultura de la legalidad, ¿qué hubiera sido más efectivo? Ver qué rápido, en el caso del edificio Nuevo León, mira, se demostraron las denuncias previas, se demostró que los vecinos habían hecho su chamba y la autoridad dijo, híjole, pues antes no actué, pero ahora sí, y en 3 meses se cerró el caso, quedó como un ejemplo de lo que tiene que ocurrir cuando alguien se brinca la barda reiteradamente, y ya todos aprendimos su cultura de la legalidad, prevención de la legalidad. Y no es el caso, ustedes los tratan peor que si fueran, ustedes son los que tienen la carga de la prueba y no los que infraccionaron, ¿cierto? Ahí, digamos, es un caso en donde en particular la actuación de la autoridad en términos de prevención no fue tan desatinada. Reaccionó y ordenó la demolición, hubo una impugnación, se suspendió y la sentencia que confirmaba la demolición del helipuerto salió irónicamente el 19 de septiembre del 2017. En lo previo. Ajá. El 17. 17, ¿no? Sí. Yo ya no sé. Del 17. Ahora es 19, ¿no? 17. Muy segura de números y fechas no suelo estar. Pero creo que es, y tuerzo un poco la pregunta hacia donde estaba la discusión. Tal vez comenté más sobre que no nos toca como ciudadanos y tal vez ahora quisiera anotar algunas cosas que sí nos tocan, que es un ejemplo también la parte del impuesto. Hay una responsabilidad ineludible que nos toca a título individual, que es indispensable para el combate de la corrupción, y es no incurrir en actos de corrupción. Suena obvio, pero es fundamental. Porque a la hora de la hora, pues no
no sé para cuándo puede estar ese permiso de construcción y tú te mueres de ganas de ya hacerlo, y entonces creo que hay una parte que vale la pena notar, que es no se puede participar en actos de corrupción de ningún tipo y considerar que las cosas van a cambiar. Lo otro es que creo que nos tenemos que plantear ser mucho más activistas en casa, y es algo que yo aprendo de Mónica todo el tiempo, porque yo pienso que trabajo en este tipo de cosas, pero que tantas cosas de mi vida personal, de mi colonia, me han convocado a involucrarme más allá de lo indispensable, muy pocas. Y en mi trabajo puedo ser muy creativa, dejamos una barra así, asado, y en mi vida personal no. Y entonces creo que nos toca, cuando nos atañe algo porque queremos rentar un lugar, comprar un lugar, tal vez sí ir más allá de simplemente cumplir diligentemente o responsablemente con el trámite, pero también ser un poco más activistas. O sea, yo ahorita por razones personales estoy pidiendo un permiso, y lo que me dicen es que desde el sismo hay nuevas precauciones que se están tomando bárbaras, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Por qué un ciudadano tendría que recibir ese tipo de ambigüedad por parte de una autoridad? Y entonces, pues nada, entonces exigir más allá de la parte del quehacer público, que sí es de sentido común y que no te lleva a tener que ser un especialista, pero que tú dices de sentido común, pues no, tú eres autoridad, tú tienes que actuar con plazos, con regulación, ¿no? En el caso del helipuerto hay otro aprendizaje que creo que es importante, y es que las cosas hay que hacerlas formalmente. Las peticiones que se hacen, somos una cultura que ha construido y logrado mucho socialmente y mediáticamente, pero tenemos que también desarrollar mejores capacidades de exigir formalmente, ¿no? Lo otro es saber que cuando uno quiere combatir este tipo de cosas, es una flojera horrible. Te toma tiempo, te mandan a ir a ratificar, los procesos de justicia no es una lucha cómoda la que tendríamos que entonces como ciudadanos, al exigir, esperar que vamos a encontrar, ¿no? Y creo que otro tema es la responsabilidad en las cadenas de mando. En el caso del helipuerto, el cochinero y la incompetencia pericial hace materialmente imposible determinar una responsabilidad en el daño sufrido por el edificio por la existencia del helipuerto. Por más sentido común que parezca, que esa cosa pesa lo que pesa y algo tuvo que haber tenido que ver, es imposible. Lo que queda claramente configurada es la responsabilidad no de la autoridad en ese caso, sino del empresario, en ese caso del dueño, claro, que hace un uso indebido del suelo, aún sabiendo que no le está permitido. Gracias. Natalia, Carla, ¿algo que quieran agregar de este punto? Pues, gracias. Creo que, pues, creo que ya todos mencionaron la mayoría de las propuestas. Yo, a diferencia, sí estoy de acuerdo y sí estoy a favor de que como ciudadanos sí tenemos una responsabilidad con la familia, con mis bienes, con el lugar en donde vivo, basados en el sentido común, muchísimo. No soy un deudor, no soy un arquitecto, no soy un estructurista, pero sí tener una noción y de revisar si voy a estar en un lugar donde mi familia y yo, pues, está la vida de mi familia, ¿no? Y dar como ciudadano un poquito eso y aprender y dar lo que yo sé, lo que yo conozco, y un poquito más lo mío y un poquito más, como lo comentaste. Aunque dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pues hay que tratar de trabajarlo, ¿no? También como ciudadanos. Déjame ver, Carla. Sí. Sí. Gracias. Sí, coincido con todo. Hay niveles de responsabilidad. O sea, creo que como ciudadano, exacto, yo no tengo por qué saber las características específicas de cosas muy en particular como un perito, pero sí puedo exigir, y para exigir también tengo que conocer. O sea, no puedo llegar a exigir algo si no tengo como conocimiento mínimo de lo que voy a pedir, ¿no? Ya. ¿Querías agregar algo, Luis? Dos comentarios rápidos. Primero, el ciudadano no puede llenar los vacíos de la autoridad. No le corresponde. Y en este caso, lo que hay es un vacío profundo que tiene muchas implicaciones. Segundo,
hay muertes por corrupción. Y mi apuesta es, no va a poder existir nada preventivo eficaz si no hay el encarcelamiento de responsables de cualquier tipo. Tiene que haber encarcelados, para eso es el derecho penal. Y tercero, en lo que se refiere a prevención, yo creo que también habría que determinar de lo que existe hoy, qué se puede prevenir. Porque definitivamente ya hay estructuras inmobiliarias que están dañadas profundamente y que están operando. Claro. Muy bien, con este apunte de Luis vamos a pasar una ronda rápida para 20 segundos. Una ronda rápida es, vamos a recolectar cronómetros 5 o 6. Sí, no, totalmente. No, ya me la sé. Todos parejos, pero no ya me la sé. Aquí estamos ajustando. Yo debía haber trabajado con Chabelo, nada más que no me descubrió a tiempo. Aquí está 20 segundos. ¿Ya? Con Chabelo, pero bueno. A ver, sí. Nombre y corre 20 segundos. Josefina Magregor, suburbana. Creo que el acceso a la justicia pierde su valía en tanto el diseño institucional, los procesos y las leyes están hechas para que no funcione la justicia. Mi pregunta es, ¿no sería interesante que parte del esfuerzo que dedican ustedes a acompañar a los ciudadanos lo dediquen a hacer visible las lagunas legales, a hacer visible las fallas en los procesos institucionales y por ende reducir el número de gente que tiene que recurrir a ustedes como ayuda porque lo resolvimos un paso antes? Claro, prevención. Gracias, Gina. Bueno, soy Maite de la Rivas, de La Voz de Polanco. Veo que el término ciudadanía aquí está llevado a lo más alto de su esplendor. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, abogadas, con todo respeto, yo también soy abogada, y el ciudadano, como bien apunta Luis, no se puede hacer cargo de tantas cosas. El ciudadano tiene que salir a trabajar, tiene que ganarse el pan todos los días, no puede convertirse en un experto en ninguno de estos temas. Para eso están las autoridades y para eso tenemos gobierno. Y lo que quería decir como propuestas concretas, 3, Salvador. La primera... Te 20 segundos, Maite. Ya. Pues que 20 segundos no alcanza. No se alcanza. Josefina alcanzó, ándale. Una propuesta. Una propuesta concreta es que hay que impulsar al gobierno, hay que presionar al gobierno para que haga la regularización de la tenencia de las propiedades en México, porque la semana que hay de notarios no sirve para nada, hay que pagar el ISAI. Mucha gente no puede escriturar sus propiedades y están en intestados y todo porque no tienen dinero. Vale. Gracias, Katia León. El sistema ha promovido ciudadanos que no participen en la división, el excluyentismo, el elitismo. ¿Cómo hacer para lograr que más ciudadanos se sumen a actividades activistas y que no se vean como que es grilla, como que son rojillos, como que son los radicales? Esa es una propuesta porque el sistema también ha planteado este mecanismo para desincentivar la participación. Gracias. Sí, claro, al gobierno le interesa que no haya participación. ¿Otra pregunta? Gracias, mi nombre es Rubén Martínez, yo soy damnificado del centro y sí le voy a pedir si es posible, perdón, nada más es esto. Lo que pasa es que nosotros somos exactamente un caso específico de problema legal y hubo una mesa, una instalación que se hizo con mucho bombo y platillo donde acudieron una serie de autoridades que al final ahorita no hemos visto ninguna situación de que nos estén encauzando alguna solución. Entonces yo planteo a la mesa qué otras alternativas pudiéramos tener. Gracias, don Rubén, por su comprensión. Y estoy seguro que después de la mesa van a poder platicar en específico del caso. Gracias. Para ver si alguien tiene una más. ¿Pero vas a contestar? Sí, claro. No, pero la siguiente ronda. Silvana, posterior viene un gran problema que va a ser el litigio de las 600 constructoras que vienen en la construcción, mismas que han participado en la corrupción inmobiliaria, van a asesorar a estos 17.700 damnificados para, porque pues obviamente ya sabemos ahí lo que viene, ¿no? Con dinero y corrupción. Perfecto, porque ¿quién quiere empezar a hacer comentarios a partir de los planteamientos? A mí me gustaría, porque se repitió por ahí, simplemente aclarar. Yo creo que en ningún momento, y
lo digo porque así lo siento como abogada y como ciudadana, estoy trasladando la responsabilidad, o sugiero que la responsabilidad es del ciudadano. No es por ahí, es más bien involucramiento de los ciudadanos. Como ciudadana también, y como abogada que soy, veo un gran desconocimiento jurídico, de cultura jurídica en nuestro país, es abismal. Lo único que ellos, si vivimos en una ciudad, con los temas que tenemos en esta ciudad, con los temas de corrupción y con los temas de riesgo de sismos, es un poco más de involucramiento, tanto exigiendo a la autoridad desde la vía democrática, pero también conociendo cuáles serían los mínimos que tenemos que conocer si estoy en una ciudad de riesgo. No es lo mismo decir que como ciudadano tengo que nacer sabiendo el derecho, pero sí involucrarnos, y creo que es un tema de dejemos por favor, papá gobierno que haga todo. Si tenemos unos niveles de corrupción tan altos, hay que exigir al gobierno los métodos a través de incidencias políticas públicas, pero involucrarnos. Ese es el llamado a la acción y el involucramiento de la ciudadanía. No estoy diciendo como abogado que todos aprendan y conozcan la ley de protección civil, es más bien involucramiento, interés y conocer un poco más de qué está pasando en temas inmobiliarios con los problemas que tenemos, pero para nada que estoy trasladando la responsabilidad al ciudadano. Si eso inferí en algún momento o eso se trasladó, me disculpo, no es por ahí, es más bien involucramiento del ciudadano, que creo que es indispensable para poder avanzar. Sí, exactamente, responsabilidad compartida. Todos tenemos la responsabilidad de informarnos y de colaborar para evitar lo mayor posible algún daño. Y en cuanto a las propuestas que comentaba, tenemos dos, con mucho gusto si quieres la podemos comentar. La primera, Josefina. Josefina, si quieres lo podemos comentar estas dos propuestas. Una está relacionada con la prescripción positiva y la segunda es con la designación de beneficiarios, incluso en el otorgamiento de la escritura en un segundo plano para evitar una doble escrituración y con eso el pago de costos. Entonces, si quieres lo podemos comentar después y lo podemos trabajar incluso juntas. ¿Alguien más sobre lo que se planteó, Luis? En lo que corresponde al tema de los costos que señalaba Maite, es un gran tema, porque ahorita, por ejemplo, hablas de traslación de doble. Ahí definitivamente, si no es una determinación del Poder Legislativo de la Ciudad de México, no fluye. Pero volvemos otra vez a las políticas públicas. El tema de los notarios, es cierto que los notarios no son la solución, pero bueno, tenemos que tomar lo poco que hay como para empezar a articularlos de distinta manera o hacerles propuestas. Los colegios de notarios están bien dispuestos, también tienen un problema de capacidad instalada. Entonces, pero avancemos, ¿no? Con lo que hay, no nos quedemos con lo que no hay. Tal vez un último comentario en esto del alcance de la responsabilidad ciudadana. Si bien creo que hay enormes partes que no nos corresponden, hay una parte en donde pues ni modo, cargamos con un déficit de que la educación cívica en este país es los colores patrios y no tenemos la cantidad de gente que no sabe a dónde voy a presentar una denuncia, cuál es la diferencia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, bueno, sea por la razón que sea, el derecho y la justicia es una herramienta social fundamental para la resolución de todos los problemas. Y sí creo que a título individual hay una parte que nos corresponde subsanar ese déficit. Es decir, yo como ciudadana tengo que saber cuáles son las reglas básicas para el funcionamiento y la resolución de conflicto en la sociedad. Y atendiendo a lo que menciona Josefina, en particular estamos frente a una ventana de oportunidad maravillosamente importante, que es la creación de la Fiscalía. Y si bien una gran parte tiene que ver con autonomía del titular, eso es tal vez lo menos importante, porque finalmente la corrupción se construye en la operación específica y es una obligación ciudadana sí informarnos sobre esos temas, cuando es un tema como poco interesante. Por ahí había una pregunta del tema de la reconstrucción, si vamos a asesorar a los militares. Híjole, tuvimos la oportunidad desde el Centro Mexicano Pro Bono de revisar varios contratos de la reconstrucción y la verdad sí me preocupó ver cómo hay constructoras, ¿no? y la celeridad con la que se da. Tenemos que firmar en 2 días para que tengas el recurso, porque además ya viene el cambio de gobierno y entonces las reglas van a cambiar. Yo creo que ahí va a haber una oportunidad enorme que podamos participar y con todo gusto igual nos podemos acercar las 3 organizaciones a ver qué podemos hacer ahí
porque sí me preocupó en los 3 contratos que participamos el tema de presión que había de las constructoras, y del contrato se firma así porque se firma así, en donde la supervisión sobre todo de las obras era de la misma parte, de la misma constructora, cuando no debía ser así. Entonces yo creo que vamos a tener un problema gravísimo y un área de oportunidades, justamente esta articulación que nunca se había visto de la comunidad jurídica, de tener toda la voluntad de participar y de que no olvidamos, ¿no? Seguimos atendiendo asuntos, ¿no? Muchos a través de mediación y muchos a través de cómo podemos, para poder seguir atendiendo estos temas que siguen surgiendo y siguen saliendo, ¿no? Y en el tema del señor que mencionaba su caso en particular, también con mucho gusto. No, Roberta, aquí estoy. Rubén. Aquí le debo. Bueno, a la mera buena. Sí, Rubén, de Tecnón de Igualdad. No se preocupe, ahorita saliendo platicamos. Gracias. Bueno, una ronda más de preguntas. Maite, espérame al final. Sí vas, pero al final. Los que no han preguntado primero, atrás. Listo. Nombre, por favor. Muchas gracias. La duda es, ¿qué elementos verían ustedes en una política pública y en cuestiones institucionales concretas para así garantizar el derecho a la propiedad de las personas que vivimos en la Ciudad de México? Justo para dejar todo este andamiaje de prevención y no volver a estar en riesgo. Gracias. ¿Otra por ahí? Gracias. Mi nombre es Eric Cepeda. Voy a participar en el siguiente panel, pero coincido mucho con Pérez de Hacha, con el que comentó de que debe haber gente en la cárcel. En el taller que vamos a hacer, aquí traigo al teniente Mendoza. El teniente Mendoza es víctima de una balacera de un corrupto militar de hace 7 años. Y el señor está impune, y lo que decía justamente Pérez de Hacha, mientras no haya gente en la cárcel, esto no se va a acabar. En el caso que vamos a exponer, vamos a ver cómo la Fiscalía General Militar y el OIC militar se presta a encubrir. Gracias, Pedro. Ahí está el comercial para que se quede en la siguiente mesa además. Maite. Una cosa desde diseño. El DRO, ¿quién lo paga? El DRO lo pagan los desarrolladores. El DRO no puede estar pagado por ellos. ¿No? Y también no hay la ley la reforma al reglamento que prevenía que eran corresponsables con el DRO los propietarios de los inmuebles, tampoco pasó, no está vigente. Entonces tenemos la misma situación. Ahorita nadie va a la cárcel por eso, o sea, los dueños. Bueno, con esto, Josefina. Nada más una última rapidísimo. Con diseño institucional me refiero. SEDUBI autoriza la obra, certifica el DRO, castiga el DRO y es juez y parte. Entonces, mientras no nos vayamos a fondo el diseño institucional y el diseño legislativo, no vamos a resolver nada de lo que estamos. Digo, con 25 años llevando este tema, créanme que no hay forma mientras no logremos cambiar el diseño. Bien, gracias, José. Y cerramos. Otra es la parte donde tienen los ciudadanos que acercarse lo más cercano a las jornadas notariales. Desgraciadamente las jornadas notariales volvieron la captura de información de los predios intestados y con problemática, que son los que hoy están siendo invadidos y están siendo desalojados la gente porque entregan sus papeles originales sin que les entreguen certificación. Entonces al pobre vecino se queda sin nada porque son las mismas autoridades las que les están sacando la información. Es ahí donde se topan con los notarios. No lo puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, pero bueno. Lo que nos falta es imaginación. Qué barbaridad. Les propongo cerrar agradeciéndoles a todos su participación. Por supuesto, las preguntas son muy pertinentes y creo que muy... pues, la magia no es magia. Son unos hechizos espantosos. Estamos ante magia negra. Cerremos, exploramos cultura de la legalidad, exploramos participación ciudadana, exploramos aprendizajes a partir de lo ocurrido y a todos les pido y les agradezco su atención por el tiempo. 2 minutos a cada quien máximo para una conclusión en torno a lo que nos trajo aquí, es decir, qué hemos aprendido de los procesos de litigio, de pues, lo que nos provocó. Creo que sería una ganancia, ahí coincido con la mesa, de esa manera cerraría yo, que en esta ocasión, a diferencia del 85, quizá hay más colectivos trabajando y más comprometidos con modificaciones de leyes. No está mal lo que pasó la vez pasada, es decir, hubo movilización ciudadana y se logró vivienda para muchos sectores de la sociedad. Eso fue como la marca del 85, si me permiten a mí. Pero hoy hay otra activación distinta y con eso darle la palabra a Luis y si quieres vamos así y cerramos hasta acá.
No, me llevo un grato aprendizaje de la interacción aquí en el panel con las preguntas que se acaban de formular. Las áreas de oportunidad me han generado una conciencia renovada en este momento. Primero, en todo lo que corresponde a la regularización de la propiedad, que tiene que haber políticas de Estado, apoyos fiscales, Archivo General de Notarías, la participación de los notarios, yo creo que hay que impulsarla más también. Es un tema de interlocución, meramente, y crear conciencia, ¿no? Porque también en el día a día se nos van yendo los temas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un déficit muy grande en el diseño institucional. Desde mi punto de vista, por lo que he aprendido, el DROS en esto. Y ahorita de lo que estamos platicando, pues sí queda claro que urge hacer algo en esa parte. El tema de procuración de justicia es un hoyo negro y me parece irresoluble, en donde hay una complicidad o activa o pasiva o reactiva o por apatía, bulia, lo que resulte, que es igualmente criminal. Y por el otro lado, la parte de tribunales, que sí hay un déficit en el entendimiento de la problemática respecto de que quienes tienen un interés jurídico plenamente acreditado, quienes no tienen los títulos de propiedad, pues yo creo que ahí hay otra cancha de oportunidad en la que hay que trabajar mucho, ¿no? Yo me llevo sus aprendizajes. Gracias. No, pues igual ha sido enormemente interesante escucharlas a todas y escucharlos a ustedes. Y creo que sí, la conclusión con la que yo me quedaría es cómo hacer el dibujo completo de qué sí le toca al ciudadano a diferentes niveles y qué parte de cada una de esas acciones implica acciones por parte de lo público. O sea, creo que en todos los niveles de acción ciudadana hay una contraparte de actuar público que tiene que estar presente y que se tiene que exigir. Simplemente anotando que el diseño institucional, por supuesto, es en las sedes propias que regulan estas materias, pero que el acceso a la justicia es una herramienta que nos sirve para combatir la impunidad en todos los demás temas, ¿no? Y entonces, como es una mancuerna obligada con el combate a la corrupción inmobiliaria y la lucha por la seguridad inmobiliaria. Gracias, Margarita. Por mi parte, por nuestra parte, creo que me quedo con uno de los principales objetivos. O sea, la responsabilidad es del ciudadano, la responsabilidad es de la autoridad, la responsabilidad de las abogadas y los abogados, de todos. Todos tenemos que aportar algo. Nosotros somos fervientes creyentes de hacer redes y que sin el apoyo de uno es difícil lograr un cambio. Si está el ciudadano y aporta y hace lo que tiene que hacer, y el DRO y la autoridad y los legisladores y la ciudadanía, el conjunto, hace lo que tiene que hacer, vamos a lograr. Es la única forma de lograr el cambio. Y creo que esa es mi conclusión. Todo el mundo hablamos de que si tiene que hacer el DRO o la autoridad, o que si no. O sea, sí, es cierto. Existe la corrupción, existe la necesidad de que el ciudadano se involucre más y conozca más, pero si no lo hace la autoridad, el ciudadano no puede acceder. Y si el ciudadano no accede, la autoridad sola no va a poder. Entonces, con eso me quedo. Gracias, Natalia. Ivette. Pues yo más bien me llevaría como una tarea que acaba de surgir aquí, que veo importantísima. Si tenemos estas organizaciones de la sociedad civil, que cada quien trabaja desde su trinchera y ha identificado temas de reingeniería institucional, ¿por qué no? Con todo gusto yo ofrecería que tengamos a través de Mónica una reunión y vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer una política, vamos a tratar de hacer una incidencia en política pública con todos estos aprendizajes. El estudio que ustedes hicieron, Salvador, a través de Mexicanos contra la Corrupción, pues tienes ahí un fundamento de cifras y de evidencia importantísima que te lleva a juntar, ¿no? Connecting the dots con todo lo que tenemos aquí y llevar una propuesta, más que irnos a pelear con un tema de un litigio estratégico y duro contra las autoridades, seamos propositivos con todo lo que los colectivos tienen a la mano y con el apoyo de los abogados para llevar una aportación seria de incidencia en política pública, y creo que lo podemos lograr si nos unimos. Entonces yo me llevaría como aprendizaje, pues agarremos esta información y pongamos algo en la mesa serio que pueda fructificar. Gracias Ivette. Y cierra Carla Aguilar. Pues bueno, coincido con todo. Un segundo, por favor, ya vamos a cerrar hasta 2 minutos, no sea malo. Coincido 100% con lo que hemos concluido aquí.
Insisto, es un llamado a la acción, insisto, hay organizaciones serias que estamos ávidas de querer ayudar. Sin duda, los recursos son limitados, pero la voluntad que tenemos, de verdad, créanme, que va más allá. Y la idea es unirnos. Yo creo que en la medida que estemos unidos y trabajemos de forma colaborativa y ordenada, vamos a poder hacer mucho. Todos estamos lastimados, vivimos en una ciudad donde, por muchas circunstancias, no estamos plenos, no podemos ejercer plenamente nuestros derechos, pero hay instituciones que están dispuestas a ayudarnos y ayudarlos. Entonces les pido que nos unamos. Gracias, con eso cerramos. Muchas gracias a todos y quédense aquí.